Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola familia, muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Recordemos que este espacio ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana en la presencia de nuestro buen Dios. Así que bienvenidos a todos los que están aquí en la sintonía de nuestro tiempo devocional. Saludo especial a todos los que están allí en Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Washington, D.C., Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia. Saludo especial también a toda la gente que está en Pensilvania, en la Florida, en West Palm Beach. Saludo especial para todos. Y por supuesto aquí en el estado de Georgia, donde nos encontramos en esta mañana desde la ciudad de Atlanta, aquí al norte de la ciudad de Atlanta. Saludo especial para todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más pues a este tiempo devocional, Cita con Jesús. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias por la alegría inmensa que nos das cada día, Señor, de comenzar cada día delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu favor, bendito Dios del cielo, derramado, Señor, sobre nuestros corazones. Gracias, Dios del cielo, gracias por darnos cada día, Señor, este espacio, este tiempo, Señor, y sobre todo la disposición, Señor, en nuestros corazones para estar contigo, Señor, para alabar, bendecir tu santo nombre, Señor, para glorificarte y darte a ti, Señor, la exaltación, la alabanza. Gracias, Señor, porque solo tú, Señor, te mereces toda la gloria, Señor, la honra, la exaltación, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, porque no hay Dios tan grande como tú, Señor, ni obras que igualen tus obras, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos. Tú eres el que se manifiesta, Señor, con poder, Señor, oh Dios del cielo, sobre su pueblo. Alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana y te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos este privilegio, Señor, de presentarnos cada mañana como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Es el culto racional que a ti te agrada, Señor. En el nombre precioso de Jesús, que tu palabra en esta mañana sea propicia a nuestra necesidad. Esto te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tu palabra es como aceite sobre mis Muy bien, familia, aquí estamos de vuelta en nuestro tiempo devocional Cita con Jesús. Que tu palabra en esta mañana pues sea edificándonos. Bueno, el tema que vamos a tocar y comenzar en el día de hoy, pues le hemos titulado Llamados al crecimiento espiritual. Llamados al crecimiento espiritual. Eh, Todos de una u otra manera experimentamos el nacimiento natural, por supuesto, a través de nuestra madre. Un niño cuando nace está llamado a crecer, a desarrollarse en todas las áreas, ¿cierto? En todo su ser integral. Igual nosotros cuando experimentamos el nuevo nacimiento a través de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, igualmente estamos llamados a crecer. Por eso la vida espiritual y la vida física, ¿cierto? Se establece un paralelo, así como nacemos de una madre, también nacemos del Espíritu, nacemos por obra del Espíritu Santo, cuando en acto de fe aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador.
Entonces, a partir de ese momento, nosotros podemos comenzar a experimentar un crecimiento y para eso es necesario varios elementos, como el alimento, como el buen ambiente, los cuidados, ¿cierto? Queremos tener en cada área de un bebé. Asimismo, nosotros también debemos aprender que la palabra del Señor se constituye en ese alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Por eso el apóstol Pedro, ahí en segunda de Pedro, nos habla de que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. La palabra del Señor se constituye en ese alimento fundamental para nuestro crecimiento. Entonces, llamados a crecer espiritualmente, ¿sí? Porque así como crecemos físicamente, como crecemos en todas las áreas de nuestro cuerpo, ¿cierto? La actividad física también, tenemos que crecer en todas las áreas de nuestra vida. Emocionalmente tenemos que crecer y avanzar hacia la madurez. Igualmente en el espíritu, en el área espiritual también estamos llamados a un crecimiento. Bien importante que nosotros comprendamos que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión siempre creciente, siempre en aumento con Él. Y también desea que nosotros tengamos en cuenta, ¿cierto? De que Él quiere ese crecimiento porque Él quiere llevarnos a la estatura del varón perfecto. Jesucristo se constituye como el modelo, molde y ejemplo, el referente en nuestra vida, ¿sí? Y también el hombre la desea, ¿cierto? Desea ese crecimiento y se siente perdido si no cuenta con ese crecimiento, con esa comunión permanente con el Señor. Entonces, Él quiere que nosotros crezcamos cada día en la comunión siempre con Él, que cada día vayamos más profundo, que cada día nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él sea más sólida, más firme. Aún cuando no se entiende ni se sabe qué es lo que se necesita, busca relacionarse con Dios. El hombre siempre ha buscado relacionarse con un ser superior. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados de esa manera. El hombre necesita tener comunión con alguien, y en este caso con Dios. Pero no puede hallarla a menos que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y por eso muchas personas recurren a tantas prácticas, a buscar la idolatría, a buscar creer y depositar, como los antiguos y los aborígenes depositaban su confianza y su fe en el sol, en la luna, en el agua, en el río, en el árbol, en la tierra. Bueno, todavía hay muchas etnias, muchos pueblos del mundo que todavía expresan su fe a la naturaleza. Entonces, la relación con el Dios verdadero solamente se puede establecer por medio de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan, ahí en San Juan, nos manifiesta, ¿cierto? Que Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino por excelencia que nos conduce al Padre, no hay otro camino. Eh, ya como creyentes no se puede experimentar el nivel de comunión que Dios desea a menos que acepte y acate el propósito de Dios para su vida. Recordemos que Dios nos hizo con un propósito. Y dice la palabra del Señor que usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria de su santo nombre. O sea que ahí se cumple el propósito. ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza y gloria de su santo nombre. Entonces, debemos aceptar ese propósito, ¿cierto? Que Dios estableció para acercarnos a Él. Y es este propósito, es el que ha de conformarnos y llevarnos a conformar a la imagen de Jesucristo. Jesucristo es nuestro modelo, nuestro referente por excelencia. Ya podemos decir que, por lo tanto, que el crecimiento espiritual llena los deseos tanto de Dios como del hombre.
porque Dios queda satisfecho al ver que su hijo crece, que su hija crece. Una madre se siente satisfecha cuando lleva a su bebé a control y el niño está desarrollándose normalmente, está creciendo, está madurando en cada una de sus áreas, se siente satisfecho. Asimismo, Dios se siente satisfecho cuando ve que sus hijos están caminando en ese propósito, están cumpliendo los deseos, tanto de Dios como de nosotros mismos como tal. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, ¿sí? A la iglesia de Corinto, en el capítulo 13, versículo 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahí está hablando del crecimiento espiritual, ¿sí? Y cuando el niño es niño, pues habla como niño, está balbuceando, está diciendo las primeras palabras y muchas son monosílabas y luego va comenzando a desarrollar su lenguaje, ¿cierto? Hablaba como niño, pensaba como niño, ¿sí? Pensaba en jugar, ¿cierto? Y, y dice que actuaba como niño y juzgaba como niño. ¿Por qué? Porque no había llegado a la madurez. Más cuando ya fui hombre, ya fui grande, ¿sí? Cuando ya crecí, dejé lo que era niño. Eso habla de qué? De un camino hacia la madurez, ¿sí? Entonces, mire el proceso. Éramos niños, hablábamos, pensábamos, actuábamos, caminábamos como niños, pero llega un momento en que ya esas cosas tienen que dejarse atrás y se tiene que pasar a la siguiente etapa de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia y ya de la adultez, ¿cierto? Y vemos que mucha gente va quemando esas etapas y en todos los aspectos, pero hay otra gente que se va quedando estancada y a pesar de ser adultos siguen actuando como niños y pensando como niños. Sí, eso quiere decir de que hubo un problema en su crecimiento, en su desarrollo. Recordemos que el hombre, eh, Dios quiere que usted y yo crezcamos. Ese es el deseo de Dios. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como dice la palabra del Señor allí en Génesis 1:27, ¿cierto? Leemos, y vio Dios que todo cuanto había hecho era bueno y en gran manera. Todo era bueno y en gran manera, ¿sí? Allí en Génesis 1:31 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿sí? En Génesis 1:27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios vio que eso era bueno, que ese se quedó satisfecho Dios. Entonces, si el hombre, sin el hombre la creación estaba incompleta, ¿sí? Estaba completa, creada en todos los aspectos, sus ríos, el agua, el mar, el cielo, la tierra, los animales, todo había sido creado, pero faltaba algo, ¿sí? Y es allí donde dice Dios, bueno, ya todo está listo, pues ahora hagamos al hombre. Entonces, sin el hombre la creación estaba incompleta, ¿sí? La creación del hombre completa el plan de Dios, el plan de Dios maravilloso. Por medio de la comunión entre Dios y el hombre, se satisface una necesidad básica de los dos. ¿Sí? Dios como creador, ¿cierto? Eh, no tendría sentido sin la existencia de la creación, sin la existencia del hombre en particular, por ser el hombre la criatura o la creación especial de Dios. Entonces, por medio de esta comunión, de esta relación, de esta comunión, el hombre podía creer en Dios, confiar en Dios, glorificarlo, completar el propósito de su creación. Recuerde que fuimos creados para glorificar a Dios. Entonces, ¿cuáles son las cosas que debe hacer el hombre? Que debe hacer el hombre para justificar la razón
que tuvo Dios al crearlo. Y aquí vamos a descubrir varios aspectos que son muy importantes que nosotros tengamos en cuenta y que no los podemos perder de vista en ningún momento en nuestra vida. Entonces, en primer lugar, miremos lo que dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y dice, el fin de todo el discurso que ha oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire, este texto está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, escrito por un hombre llamado Salomón, el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido y existirá en este planeta. Dice el Señor que no había otro como él en inteligencia, en sabiduría, porque eso fue lo que él le pidió. Él le pidió a Dios cuando fue a dedicar el templo que construyó, ¿cierto? Con el apoyo y con el respaldo de su padre David, quien había preparado todo para la construcción. Cuando este templo fue a ser dedicado, Salomón hace esa oración a Dios, ¿sí? Y Dios le dice a él, Dios aparece cuando él está dedicando el templo con esa suntuosidad del templo, y entonces Dios se le aparece y le dice, bueno, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón pidió sabiduría y ciencia. Dice, dame sabiduría y ciencia para poder administrar, poder gobernar esta nación tan grande, ¿sí? Y entonces el Señor le dice, el Señor le agradó esa petición de Salomón. Dice, por cuanto no pediste ni riqueza, ni largura de días, ni pediste la destrucción de tus enemigos, yo te concederé lo que has pedido. Y Dios le proveyó a él de toda la sabiduría. Y por eso Salomón es muy famoso y se hizo muy famoso por la sabiduría, de tal manera es que mucha gente iba a Jerusalén a visitarlo. Reyes de muy lejanas tierras venían a él, trayéndole solamente, no solamente riquezas presentes, sino también honra, ¿cierto? Y respeto, porque venían de lejanas tierras a escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces, este hombre al final de su existencia, después de que vivió todo lo que vivió, escribe esto, ¿sí? El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ahí habla del temor de Dios, ¿sí? El temor a Dios. Por eso él escribe en Proverbios que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. El temor a Dios. Y dice, teme a Dios. Es lo primero que tiene que estar presente en el corazón del Hijo de Dios. Y dice, y guarda sus mandamientos. Allí se define absolutamente el futuro nuestro. Ahí se define efectivamente dónde vamos a pasar la eternidad. Cómo vamos a vivir aún aquí en la tierra. Si no hay temor de Dios, si no guardamos los mandamientos, pues nuestra vida va a ser un desastre, ¿sí? Como sucede en la vida de tantas personas. Entonces, Dios siempre estará deseando que nosotros crezcamos, porque en la medida que nosotros crezcamos en esa comunión con Él, pues vamos a cumplir el propósito de glorificarle. Recordemos que el pecado como tal pues arruinó ese propósito, arruinó al hombre y impidiéndole de esa manera una comunión directa con Dios. Recordemos que la comunión con Dios se interrumpió una vez el hombre cayó, una vez el hombre cayó en pecado. Esa comunión se rompió. Dice que el hombre no pudo escuchar más a Dios. Se escondió de la presencia de Dios, porque el pecado separa al hombre de Dios. Y ese pecado, esa caída, llevó a que esa comunión, esa comunicación se interrumpiera. Entonces el hombre pierde esa comunión con Dios, que era justamente el propósito que tuvo Dios al crearlo, tener comunión con Él. Pero Dios amó tanto al hombre
¿sí? Porque de tal manera amó Dios al hombre, al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Entonces Dios amó tanto al hombre y tanto anheló su comunión que proveyó un plan de salvación. Allí eh, en Génesis 3:27 nos habla precisamente acerca de cómo Dios establece ese plan de salvación para el hombre. Dice ahí la palabra del Señor, si lo buscamos, en Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 3, perdón, versículo 27. Busquemos Génesis 1:27. No es 1:27, 1:23. Y dijo, Dios aquí es. Dice, y dijo Dios en el verso 22. Y aquí que el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre y lo puso al oriente en el huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. Bueno, allí habla ¿qué? De la expulsión del hombre, de la comunión con el Señor. Y entonces vemos allí como el hombre cae, ¿cierto? De, de la presencia del mismo Dios. Entonces, recordemos que Dios también da las promesas cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, haciendo pues de esa manera pues un anticipo, un anuncio de lo que iba a pasar mucho después con la venida de Jesucristo. El plan de Dios consistía en restaurar la comunión interrumpida del hombre, valiéndose del sacrificio de su Hijo, Jesucristo. ¿Sí? Por eso fue necesario la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la comunión con el hombre solamente se podía restaurar, ¿cierto? A través del derramamiento de la sangre. Y por eso el tabernáculo, los sacrificios son sombras, ¿cierto? De lo que iba a pasar después en el Calvario. Cuando vino el Cordero de Dios, el que quitó el pecado del mundo. Los corderos, los animalitos que se ofrecían en sacrificio allí en el altar, en el tabernáculo, en el lugar santo, que se ofrecían todos estos animales, lo único que hacían era cubrir el pecado del hombre, ¿sí? Y por eso era necesario cada vez más y más sacrificios. La sangre de Cristo, el Cordero de Dios, borró el pecado del mundo. Entonces, ¿cuál es la meta que debe inspirar al hombre según el plan de Dios, según el plan de salvación? Y encontramos lo que nos dice Romanos capítulo 8, verso 29, ¿sí? A los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si se da cuenta que cuando leemos Génesis, cuando leemos acá ahora Romanos, nos damos cuenta de que ese plan de Dios, ese propósito de Dios, ese deseo de Dios era siempre tener esa comunión con el hombre. Si no hubiera sido así, el Señor no envía a Jesucristo, no envía a su Hijo, ¿sí? Y dice allí, los que antes conoció, ¿a quienes conoció? Al hombre, los hombres que cayeron, ¿sí? También los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él, quien Jesucristo, sea el primogénito de entre muchos hermanos. De la semejanza de Dios en el hombre se vio dañada por el pecado, por la caída, ¿sí? Pero por medio de Jesucristo, por medio del Cordero de Dios, Dios vuelve al hombre a su semejanza. Por eso se habla del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una nueva oportunidad.
Por eso es necesario nacer de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a, a, a Nicodemo, ahí en San Juan 3. Este hombre era un principal entre los judíos, pero él no entendía muchas cosas espirituales. Y por eso se acerca a Jesús de noche y le hace varias preguntas. Y entonces entre las preguntas le dice, Señor, ¿cómo hago yo para entrar en el reino de los cielos? Y el Señor le dice, Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y el Señor le dice, es necesario, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Para a través de ese nacimiento espiritual podamos volver a establecer esa semejanza con Dios. Entonces, nos asemejamos a Dios a medida que crecemos en la semejanza de Jesucristo, que es el modelo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. En él se resume absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para vivir y vivir el propósito de Dios. Entonces, nos asemejamos a Dios a medida que crecemos, que avanzamos y nos parecemos más como Él. Jesucristo es nuestro referente. Dice el apóstol Pablo que nosotros debemos crecer, dice, debemos crecer cada día hasta llegar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Eh, entonces, aquí vemos una situación tan importante, que es como pasar de la muerte a la vida. Y aquí vamos a hablar de pasar de la caída a la madurez. ¿Sí? Una persona está caída mientras no tenga Cristo en su corazón. El hombre estará caído y estuvo caído y por eso recurrió a los sacrificios, a las ofrendas y tantas cosas tratando de buscar esa comunión con Dios. Y por eso se establecen unos medios, unos rituales, ¿sí? Viene el sacerdocio y el sacerdote es el que habla a Dios de parte del hombre, y vienen los profetas, que son los que hablan de parte de Dios para el hombre, y se establece esa intercomunicación, pero a través de estos medios. Y por eso los sacrificios. Eh, y entonces es pasar de la caída a la madurez. En Efesios capítulo 4, del 11 al 16, vamos a ver este texto. Dice el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Está hablando de la iglesia, de cómo se establece un orden. Dice en el verso 12, a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre perfecto, varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, pasar de la caída que nos destituye de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que nos lleva a perder la semejanza con Dios, pasar a la madurez. Porque el Señor quiere que crezcamos, que avancemos hasta la estatura de la plenitud de Jesucristo. Y dice en el versículo 14, así que ya no seamos niños, ojo, que no nos quedemos niños, niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En los devocionales que he compartido con ustedes pasados, hemos visto, estudiado varias cartas, la carta del apóstol Pedro, las cartas del apóstol Juan, hemos estudiado Timoteo, Tito, Filemón, todas las cartas nos hablan precisamente de los peligros que se cernían sobre la iglesia, de los falsos pastores, de los falsos maestros, de los falsos profetas.
de los falsos creyentes. Entonces, dice que nosotros debemos entender que ya no podemos ser niños fluctuantes. Un niño fluctuante es que va y viene de acuerdo al movimiento, de acuerdo a las tendencias, de acuerdo a la moda, de acuerdo a lo que el mundo dicta. ¿Sí? Niños fluctuantes llevados por doquier. Y es lo que vemos, una generación, una sociedad que es llevada de aquí por allá, por donde algunas personas que no tienen temor de Dios quieren y los llevan para allá a probar cosas que van en contra de la naturaleza, a probar cosas que van en contra de los principios eternos de Dios, llevados de aquí por allá por todo viento, viento de doctrina, falsas enseñanzas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que estamos viviendo. A pesar de que el hombre está caído, destituido de la gloria de Dios, ha caído en manos de este tipo de personas, usadas por el enemigo para confundir cada vez más a los hombres. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estamos llamados ¿a qué? Al crecimiento, al crecimiento. Y finalmente en el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí habla de cómo Dios establece la iglesia y establece un orden y establece actividades y funciones dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para generar un ambiente propicio para que el hombre crezca hacia la madurez. Para que el hombre pase de la caída, de estar destituido de la gloria de Dios, a la madurez, iniciando por el nacimiento espiritual y luego con la edificación, ¿cierto? Con la edificación por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, para que de esa manera el hombre pues avance hacia esa madurez. Entonces, mañana seguiremos hablando y hablaremos de lo que es la madurez, ¿sí? Y cómo Dios quiere que nosotros avancemos a esa madurez, Es el estado de haber completado por medios naturales el proceso de crecimiento y desarrollo. Eso es madurez, ¿sí? Estado que se alcanza por haber completado y utilizando los medios naturales del proceso de crecimiento y desarrollo. Otra definición es perteneciente a una condición de pleno desarrollo, como un hombre de una edad madura, ¿sí? Son definiciones que se pueden dar a la madurez. Y el ministerio de la Iglesia de Jesucristo es el de ayudar. El ministerio, la función de la Iglesia de Jesucristo es ayudar a todo creyente a ser una persona madura, a la semejanza de Jesucristo. ¿Sí? Por eso es importante que no nos quedemos, que no seamos ya niños fluctuantes, que no nos quedemos como niños inmaduros, como pasaba con la iglesia de Corinto, que el Señor le dice a él a través del apóstol Pablo, les di a beber vianda, les di a beber leche y no vianda, porque no son capaces de discernir, porque no tienen la madurez. Y una señal de que no hay madurez en ustedes es que entre ustedes hay celos, hay pleitos, hay contiendas, hay divisiones. ¿Sí? Una iglesia cuando hay este tipo de manifestaciones de pleitos, de contiendas, de divisiones, eso es una señal inequívoca de que no están estancados, no han avanzado a la madurez, no hay crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces hablaremos mañana de cuáles son los aspectos del ministerio que Cristo designó para ayudarnos a alcanzar la madurez espiritual a la que hemos sido llamados.
Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, oh Dios del cielo, el privilegio de estar contigo, Señor, al comenzar este día, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y te pedimos, Señor, que continúes abriendo nuestro entendimiento a la revelación y que podamos cada día, Señor, crecer, 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 avanzar hacia la madurez, para que ya no seamos esos niños fluctuantes llevados de aquí por allá por todo viento de doctrina, Señor. Queremos tener la mirada puesta en ti, la confianza en ti, en tu palabra, Señor. Dios y su palabra. Jesucristo, camino, verdad y vida. La iglesia como cuerpo de Cristo y el ambiente propicio para el crecimiento hacia la madurez. Permítenos entenderlo, Señor, oh Dios del cielo, y disponer el corazón, Señor, para que cada día, Señor, podamos tomar el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva y llegar a ser cada día más como tú, Señor. Ayúdanos a crecer. No queremos estancarnos, Señor, en la religiosidad, en la dureza del corazón, Señor. Espíritu Santo, tú que nos convences de que somos hijos de Dios. Tú, Espíritu Santo, que nos muestras, oh Dios del cielo, todas las cosas, que nos enseñas todas las cosas y que sabes todas las cosas. Ayúdanos cada día, Señor, a ver con los ojos del Espíritu, a oír con los oídos espirituales y a discernir, Señor, lo bueno y lo malo. Bendito eres tú, Señor. Bendice a tu pueblo en este día. Bendice a tus hijos, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos entonces 6 de la tarde en nuestro tiempo de oración, de intercesión. Bendiciones para todos y feliz día.